Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo campanazo, que es el primer campanazo de este año 2026, que ya nos tiene con varias sorpresas y ya nos va mostrando los derroteros que va a tener los próximos tiempos. Y como siempre, en esta primera parte vamos a abordar algunos temas de coyuntura, algunas noticias que nos parecen importantes, vistas como siempre desde el sur, desde el Cusco, desde el Perú, ¿no? Para empezar, noticias internacionales, como siempre hacemos, sin duda un tema clave que es parte de las discusiones en este momento en distintos medios, por distintas personas que conocen de los temas de relaciones internacionales, es sin duda lo ocurrido recientemente con el secuestro, porque hay que decirlo claramente, y la operación militar realizada por Estados Unidos en Venezuela, que según algunos medios habría costado la vida de civiles y militares. De eso no se habla mucho, pareciera una acción limpia, ¿no es cierto?, en el sentido de que se secuestró a Maduro y a su esposa y se los llevaron a Estados Unidos para ser enjuiciados, pero no se dice nada de esto, ¿no?, que efectivamente se han producido muertes, ha habido un bombardeo, y bueno, más allá de los trascendidos que hay sobre cómo ocurrió esto, ¿no? ¿Por qué tan fácilmente, digamos, cayó Maduro en manos de los norteamericanos? Tal vez la discusión más importante sea la que está relacionada al derecho internacional. En nuestro último programa hablamos un poco de eso, ¿no? Cómo Estados Unidos ha contribuido a destruir el sistema internacional, el orden internacional que erigió y que, digamos, en los años 90 por lo menos, tuvo su momento de mayor auge y que mostraba que en el mundo podrían haber algunas garantías mínimas y que la democracia efectivamente podría ser protegida de alguna forma por un sistema internacional que a todas luces ahora ha sido absolutamente destruido. Y de hecho, en nombre de la democracia, en nombre, ante un supuesto, digamos, pertenencia a redes del narcotráfico, lo que vemos es la agresión a un país por parte de otro país que además prontamente, en boca del propio Trump, ha desnudado sus verdaderas motivaciones. Sus motivaciones definitivamente no son ni el narcotráfico ni la democracia. Como lo decíamos en la última sesión, ¿no?, en el último campanazo, ¿no? Por ejemplo, Trump había liberado a un expresidente vinculado al narcotráfico y condenado por 40 años en caso de Honduras. Está dirigiendo prácticamente las elecciones en distintos países, incluido en Europa, no solo en América Latina, pero ahora además hay una intervención directa sobre un país latinoamericano y amenazas tanto para países europeos como el caso de Groenlandia, en Dinamarca, ¿no?, que pertenece o está vinculado a Dinamarca, pero también a Colombia, México y, como decía, ¿no?, es muy explícito en sus motivaciones, ¿no? Sus motivaciones son claramente el petróleo. Él cree que le pertenece a Estados Unidos el petróleo venezolano, que se lo han robado, lo ha dicho claramente. No le va a entregar el poder a la oposición porque él considera que ellos tienen que gobernar este momento de transición hasta garantizar un flujo adecuado del petróleo, ¿no?, a Estados Unidos. Y la oposición venezolana ha dicho que en realidad a ellos les conviene efectivamente surtir de petróleo a Estados Unidos, que eso garantizaría, en fin, su progreso y que su aliado más importante es Estados Unidos. Estamos en un escenario de este tipo, ¿no? Y habría que mencionar la posición que han tomado, por ejemplo, algunos sectores liberales que dicen que están preocupados por lo ocurrido, ¿no? Después de saludar la caída del dictador, están preocupados por lo ocurrido, pero ahí queda, ¿no?, en la preocupación. No importa esta agresión abierta, esta actitud cínica de Trump, que además se halla en una crisis en Estados Unidos bastante fuerte, ¿no?, como gobierno, tiene problemas de legitimidad. Y aquí hay que decir claramente, acá no se trata de defender a Maduro. Particularmente tengo una opinión muy crítica sobre su comportamiento, sobre las últimas elecciones sobre todo. Yo personalmente me he alineado con las posiciones de Colombia, Brasil, Chile, que exigían que haya realmente una muestra de las evidencias del triunfo
de Maduro en las últimas elecciones, cosa que nunca se hizo, ¿no es cierto? Pero eso para nada justifica una intervención como la que hemos visto, la injerencia que tiene Estados Unidos, que vuelve a tratar a América Latina de manera muy abierta como su patio trasero. Y como lo decíamos también en el último campanazo, no podemos pensar que no van a intervenir en las elecciones peruanas, ¿no? Él está interviniendo en todos los procesos electorales. Entonces, bueno, es un hecho sintomático de lo que viene ocurriendo a nivel global y de cómo se está configurando el mundo, donde lo que vemos es un conflicto interimperialista, donde lo que importa son los intereses particulares de estas potencias, tanto de la potencia en decadencia como las potencias emergentes, ¿no? Que en última instancia se va a repartir el mundo. Hay que decirlo también claramente, ningún imperialismo es bueno. Y lo que necesitamos es una América Latina soberana, democrática y de paz. Es fundamental que exista este actor, pero en este momento, ¿no? Lo que tenemos son muchos gobiernos títeres de Estados Unidos, adictos a Estados Unidos, que jamás permitirían una cosa de ese tipo, ¿no? Entonces, ese es nuestro comentario sobre el tema internacional. En lo nacional, oh sorpresa, nuevamente la violencia empieza a golpear, la criminalidad continúa. En el Perú hemos visto nuevamente hechos de violencia en Patás, ¿no es cierto?, donde han muerto varios trabajadores en las minas en medio de un estado de emergencia, ¿no?, que definitivamente no está funcionando para nada. Las autoridades piden que haya un control territorial incluso de la zona, y sin embargo, bueno, no hay ninguna salida. Hay un problema serio que nos muestra pues el fracaso rotundo de este gobierno, que es muy dado a la peliculina, pero que es incapaz de resolver problemas como los de la inseguridad, que muestra pues que tenemos casi un Estado fallido a toda máquina, ¿no es cierto? A toda máquina sigue avanzando la criminalidad, y hay nuevos hechos, asesinatos también en la ciudad de Lima, producto del sicariato. Entonces, creo que es evidente que acá tenemos un problema de presencia del Estado y de un gobierno que no tiene ninguna capacidad para nada, y que sin embargo sí se atreve a plantear la privatización de Petroperú, que es otro hecho muy importante también que merece una discusión. Petroperú definitivamente tiene problemas, no cabe la menor duda, como tienen seguramente varias empresas estatales en países que tienen economías principalmente extractivas y rentistas, ¿no?, como en el caso peruano. De eso se aprovechan quienes hoy quieren privatizar Petroperú, que más bien es una empresa estratégica para cualquier país. En realidad el control de la energía, de sus hidrocarburos y de otros bienes naturales son fundamentales para el desarrollo, ¿no? Se ha dado un paso importante con la refinería de Talara, que ha implicado por supuesto un endeudamiento, pero que a todas luces podría sin duda rápidamente recuperarse ese endeudamiento dado lo que implica Petroperú. Petroperú no solamente es una empresa estatal y por ser estatal genera ingresos para el Estado peruano, sino que Petroperú garantiza que energía pueda llegar a lugares donde la empresa privada no llegaría, ¿no es cierto? Pero lo que se viene haciendo hace varios años es más bien limitar, como ocurre con todas las instituciones públicas y las empresas públicas, las capacidades de Petroperú, y lo que se está haciendo, lo que se pretende hacer con Proinversión es fragmentar a Petroperú aún más, ¿no es cierto? No está articulado, ¿no?, como empresa, no tiene integración vertical, que es lo que necesitaría. Efectivamente se necesitan cambios a nivel laboral, ahí hay una serie de problemas, de corruptelas que no podemos negar, pero eso no significa que se remate, como ya se ha rematado tantas veces, empresas públicas, activos públicos, que finalmente terminan como ha terminado Telefónica, ¿no? Dando un pésimo servicio, beneficiando a esas transnacionales que han vivido a lo largo de todos estos años con ingentes recursos y que al final rematan estos bienes y nos dejan endeudados y con pésimo servicio. Entonces, creo que es importante poner también en discusión este tema de Petroperú, ¿no?, y rechazar pues estos intentos privatistas, claramente privatistas. Se niega desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde Proinversión, que más bien seguirían teniendo un papel o tendría una composición también estatal, pero claramente
y como lo ha dicho Herrera Descalzi, ¿no? Lo que estaban haciendo con Petroperú es promover su privatización y han hecho una larga campaña como la que hacen, por ejemplo, con otras instituciones públicas como Sedapal en el caso de Lima, donde también lo que se busca es la privatización del servicio del agua, y hemos visto casos lamentables de empresas privadas que no funcionan para nada, ¿no? Y finalmente, ya llegando al último punto de esta parte de nuestro primer campanazo del año, nos tenemos que referir a algunas noticias regionales y locales. Una primera, por supuesto, tiene que ver, creo que es clave también, y nos dice muy claramente cómo estamos viviendo el choque de trenes producido entre Perú Rail e Inca Rail, que es un hecho también muy importante que ha dejado, hasta donde tengo entendido, 1 o 2 fallecidos, creo que los maquinistas principalmente, y varios heridos en Machu Picchu, ¿no? O cerca de la vía de Machu Picchu. Y lo que nos va mostrando, pues, es cómo estas empresas que ganan mucho dinero no renuevan los trenes, dan pésimo servicio a los locales, no sirven para nada, es un maltrato tremendo, y esquilman a los turistas dándoles un pésimo servicio y finalmente generando estas situaciones de peligro, ¿no? Ellos monopolizan estas vías que antes eran vías públicas, no las han renovado en lo más mínimo, y lo que tenemos pues ahí es la muestra de cómo no todo lo que es privado es oro, ¿no? Y cómo también este Estado débil no sirve para nada, este Estado neoliberal que solamente garantiza la inversión privada, o sea, que hagan lo que les da la gana, y no las reglas, no la fiscalización, nos lleva a una situación como la que hemos vivido. Machu Picchu nuevamente en el ojo de la tormenta, y sin duda estamos matando a la gallina de los huevos de oro. No podemos negar que una fuente importante de los ingresos del Cusco y del Perú es Machu Picchu. Me pregunto, ¿cuántos turistas se van a animar ahora a ir en estos trenes tan caros o en estas vías donde no solamente hay conflictos sociales, como le gusta siempre decir a la empresa privada o a sus representantes, sino además estos servicios lamentables y una ausencia tremenda del Estado, incapaz de poner algún tipo de orden o de planificar o de fiscalizar? Y finalmente, con esta noticia terminamos este bloque para ya tener a nuestro invitado con quien vamos a conversar sobre distintos temas. Han llamado la atención las declaraciones de Alejandro Soto, presidente en este momento de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. Alejandro Soto, ahora de Alianza para el Progreso, candidato a la reelección, ¿no es cierto? Este señor que se autoentrevistó, vamos a ver si nosotros hacemos una autoentrevista también, a ver cómo nos va, y que no tiene ningún empacho en decir que él pues puede destinar recursos desde el Congreso, ¿no? Para finalmente autoperpetuarse en el poder. Mientras que la mayoría de las autoridades se les prohíbe incluso hablar de política, siendo políticos, estos señores sin desparpajo, sin ningún problema, son capaces de decir sin ningún empacho para garantizar su reelección que ellos pueden usar los recursos del Estado, ¿no es cierto?, para decir que ellos están haciendo cosas fuera de sus funciones además. Bueno, esa es la situación, es parte de esta dictadura parlamentaria, estos elementos corruptos que están en el Parlamento y que festinan y hacen lo que les da la gana con el poder porque no tienen ningún contrapeso, tienen un títere en el Ejecutivo y pueden hacer lo que les da la gana mientras que el país se cae a pedazos por la inseguridad y buscan rematar sus recursos estratégicos. Este ha sido el primer campanazo, es el primer campanazo del año en su parte sobre coyuntura. Ojalá podamos tener también noticias positivas. No siempre tienen que ser noticias negativas, pero por ahora esto es lo que nos augura el año 2026, que esperamos sea mejor. Y les dejamos, entonces, pasamos a una segunda parte de nuestro campanazo. Y seguimos aquí con el primer campanazo de este año. Y como suele ocurrir en este nuestro espacio, vamos a tener un invitado para poder hacer una entrevista y poder conversar sobre su vida, sobre sus experiencias, sobre sus apuestas. En este caso tenemos con nosotros a David Quispe. David es biólogo de profesión, pero además ha sido alcalde de un distrito muy importante del Cusco, que es el distrito de Corca, ¿no? 2 veces, me parece. En 2 oportunidades. Entonces, bienvenido, David, este es nuestro primer campanazo del año, ¿no? Y
Y bueno, nos parecía importante poder conversar contigo porque creo que eres uno de los profesionales jóvenes más destacados del Cusco y has tenido además gestiones exitosas en tu distrito, en tu querido distrito. Pero creo que lo primero es que te presentes, conocerte. Seguramente mucha gente ya te conoce, pero creo que es importante también que quienes no te conocen te conozcan. David, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué nos podrías contar de tu vida personal? ¿Dónde naciste? ¿En qué entorno creciste? Y tal vez, y claro, ya en una segunda parte podemos hablar de tu vocación, ¿no? Pero lo primero es este primer momento, ¿no? ¿Quién eres tú, David? Cuéntanos. Sumapunchay Guayetay Álvaro y Hunchay. Hinallataj Yapayan Guayetapananchiskuna Kunampunchay Sumachta Kawarimasanchis Paikunapa Hatri Napayukicacho. Un gran saludo, un gran abrazo para todos ustedes, para ti Álvaro, muchas gracias por estar ahora en Campanazo. Y bueno, seguramente desde que ya empecé con el quechua ya pueden saber quién soy. Mi autodeterminación, y obviamente yo soy un hombre quechua, nacido en la comunidad campesina de Cusibamba, del distrito de Corga, pero paradójicamente porque no había el servicio de salud en esos años, era precario en todo lugar, y pues yo nací en el Hospital Antonio Lorena, y paradójico, ¿no? Me inscriben en la Municipalidad de Santiago, pero con dirección de mi distrito, de mi comunidad campesina de Cusibamba, ¿no? Y paradójicamente me haces recordar, porque bueno, no hemos concertado nada de qué vamos a hablar y yo creo que va a ser mucho más abierta esta experiencia. Claro. Pero básicamente en esos años en mi distrito también había un autoritarismo, ¿no? Para poderte inscribir en la municipalidad y todo ello, los yachtataitas que se les decía en esa época, tenían que primero trabajar en la chacra, pues, del alcalde, del secretario de la municipalidad durante una semana, 2 semanas, y luego inscribirte, y estamos hablando de hace poco, ¿no? Yo nací el año de 1981. Tú eres más joven que yo. Exacto, aún, joven aún. Pero bueno, esa es, y bueno, mis padres decidieron inscribirme porque había más facilidades de repente en el distrito de Santiago, ¿no? Entonces, pero yo siempre ligado a la comunidad y sobre todo yo puedo decir que mi idioma mater es el quechua. Después de aprender el quechua recién también aprendí el castellano, ¿no? Estudié y parte de la primaria en el colegio, en la institución educativa Francisco Sibirichi, de aquí de Cusco. Primaria, la parte de la primaria y toda la secundaria lo hice en el glorioso Colegio Nacional de Ciencias. Y bueno, ya en la universidad, ¿no? En nuestra alma mater, que es la UNSAG, en la Facultad de Ciencias Biológicas, ¿no? Y bueno, soy biólogo de profesión. Y un poco ese es el camino de repente, ¿no? Que nos hemos ido formando. Pero básicamente cuando tú me dices, ¿quién eres, no? Yo puedo decir, yo soy un jesuarruna, ¿no? Jesuarruna, jesua quiere decir que somos hombre de los valles interandinos. ¿Recuerdas? Tú eres historiador, y como historiador sabes de que los incas, la forma de poder separar nuestro territorio ha sido, ¿no? La costa, que en quechua es, digamos, los chayas, ¿no? Le dicen los chayachayas. Eso viene en el tema del mar, ¿no? La costa, ¿no? La sierra, en la sierra tenemos 2 partes importantes, ¿no? La Jesua, que son los valles interandinos, y la Puna. Y la Amazonía, que es Yunca, ¿no? Básicamente hacían... había un control vertical del territorio. Claro, ¿no? Pero básicamente es una división geográfica en función, digamos, a sus características. Entonces, justamente nosotros, los que vivimos en el Cusco, en los valles interandinos, somos jesuas y por eso somos jesuarrunas, ¿no? Claro. David, muy interesante lo que nos cuentas porque efectivamente para empezar me parece bien interesante, valga la redundancia, esta situación de los yactataitas hasta los años 80, ¿no? O sea, y tú tienes de alguna forma que estudiar en el Cusco también, ¿no? Bueno, puede haber circunstancias familiares seguramente de mucho tipo, pero también nos habla un poco de las desigualdades que hay en nuestro país, ¿no es cierto? Tanto por cuestiones culturales, pero también territoriales, ¿no? Correcto. Ese es un tema que creo que es bien interesante de lo que surge de tu biografía.
Importante también creo discutir este tema de la identidad, ¿no? Cómo nos autoconsideramos, cómo nos autoidentificamos, ¿no? En mi caso yo te cuento, por ejemplo, no tuve la oportunidad que tú tuviste de aprender el quechua. Mi padre habla muy bien el quechua, pero no se dio la oportunidad porque no viví con él, ¿no? Y tú alguna vez me contaste que fue con tu abuela principalmente con quien aprendiste el quechua, ¿no? Que es tan importante y que, digamos, está revalorizando con más importancia. Pero para poder avanzar en esta conversación, entonces podríamos decir, si podríamos definirte de alguna forma, que tú eres un quechua-runa, ¿no? En primer lugar, que además eres padre de familia, que creo es otra cosa que tú valoras mucho, y que además eres biólogo de profesión y además has sido alcalde. Cuéntanos un poco de tus propósitos personales, vitales, además de esta historia, de esta biografía que estamos recogiendo de ti para conocerte. ¿Cómo, por ejemplo, optaste tú por ser biólogo? Y además eres miembro de la Real Academia de la Lengua Quechua. Sí. También, ¿no? Y alcalde también, es alcalde de Córdoba. Sí, yo creo que hay mucho por hablar, sí, pero empezaré por el tema del quechua, ¿no? Efectivamente, mis padres deciden educarme, ¿no? Darme educación y se vienen al Cusco. Y no estamos tan lejos, ¿no? De mi comunidad al Cusco estamos caminando a 3 horas, ¿no? Bueno, y vivíamos en un momento en alquiler. Y ahí me educaron ellos inicial aquí en Cusco y ellos decidieron, ¿no? Mis padres decían, tenemos que educarlos. Y mi padre entró a trabajar a la Municipalidad Provincial del Cusco, ¿no? Y mi padre, el Urbano Quispe, es uno, por no decir, creo que es el más antiguo de la Municipalidad Provincial del Cusco, de los nombrados, obrero, a mucha honra, ¿no? Y mi madre es comerciante, ¿no? Que también sigue trabajando en el mercado de Cascaparro, ¿no? Yo me siento orgulloso. Si hoy soy profesional, soy gracias al condimento, gracias al comercio. Yo he empezado a trabajar desde hace poco. Pero en ese interín es que te decía cómo relaciona esto el quechua. Y creo que la persona que, digamos, aparte de los padres, que es el amor verdadero también de padres a hijos, otro amor verdadero que encontré fue incondicional, muy entrañable, es de mi abuela Dominga, ¿no? Que quien era estrictamente quechua hablante, entonces lunes a viernes aquí en el Cusco, en el colegio, fines de semana en la comunidad. Y mi abuela pues no hablaba absolutamente nada de castellano. Entonces yo, por amor a mi abuela y por dar la reciprocidad a ese cariño, es que empecé a aprender pues el quechua, pero muy bien, ¿no? Y era muy interesante y ahora no me arrepiento. Yo creo que la tengo que honrar porque gracias a ese cariño yo me enamoré del quechua, lo he estudiado y ahora soy miembro de la Academia Mayor de la Lengua Quechua. He ocupado 3 cargos en la institución, ¿no? Yo tengo más de 25 años ya en la institución. He empezado como secretario de la Academia de la Lengua Quechua, fui director de investigación de la Academia de la Lengua Quechua. Ocupé también el cargo de vicepresidencia de la Academia Quechua, entonces ahí los 3 cargos. Y efectivamente, ¿no? Tengo un programa en Radio Inti Raymi que saca la institución los días domingos de 5 a 7 de la mañana que se llama Jesús Simenchis, ¿no? Que seguramente muchos nos han escuchado. Y sobre todo revalorando, ¿no? Cómo los andinos vemos el mundo y cómo el occidente ve de distinta forma, ¿no? ¿Por qué nuestra cultura no creó moneda, ¿no? Mientras en el otro lado sí han creado una moneda, un valor nominal, mientras el Tahuantinsuyo solo pensaba en crear un valor real, ¿no? Entonces, eso es diferente, ¿no? Entonces, por lo pronto ahí lo del quechua, ¿no? Claro. Y lo otro es que, bueno, en ese interín de conocer nuestra cultura y de reivindicar y ver nuestras trascendencias históricas del país, pues admiro mucho a Tupac Amaru y Micaela Bastidas, ¿no? Esa capacidad de indignación que se ha tenido frente a tanta opresión, porque no hemos tenido nosotros colonia, ¿no? Hemos sido invadidos, ¿no? Entonces, en toda esa historia creo que es importante la reflexión que tuvo, a pesar de sus comodidades, Tupac Amaru y Micaela Bastidas, ¿no? De abandonar todas sus posibilidades de comodidad. Y poner en riesgo a su familia, ¿no? Y poner en riesgo y haber perdido incluso parte, ¿no? De la manera más cruel posible que el mundo conozca, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo tengo mis hijos, ¿no? Es David Amaru, ¿no? En honor a Tupac Amaru también, y mi hija Sami Micaela, ¿no?
Entonces, y muchos me decían, ¿por qué el nombre, no? Porque Amaru en nuestra cultura significa sabiduría y conocimiento. Por eso Tupac Amaru significa, ¿no? El encuentro de la sabiduría y el conocimiento, ¿no? Y en eso acompañó a Micaela Bastidas, ¿no? Entonces, yo a mi hija le puse Sami. Sami es quechua también, ¿no? Que significa bendición, Samin Chasaiki, ¿no? Entonces, por ahí Sami Micaela, y que reivindica un poco también nuestra cultura, ¿no? Y mi esposa, que también es Karina, que ella también es una profesional, que gracias a ella tengo una familia muy consolidada, ¿no? Y bueno, lo de biólogo, pues, es paradójico en la vida, ¿no? En un inicio quise estudiar medicina, pero bueno, en el camino conocí a muchos biólogos, con los cuales mi conocimiento de la naturaleza, de haber pasado mi niñez en la naturaleza, pudieron mucho más, ¿no? Y dije, yo creo que la carrera que entiende más la creación de Dios y de los apus, o sea, otro día hablaremos del sincretismo entre, digamos, Dios y nuestros apus, porque todas las culturas originarias, todos los pueblos indígenas del mundo, no solo ahí, son naturalistas. Pero en el tema de ser naturalistas también han encontrado que efectivamente hay seres superiores, ¿no? En nuestra cultura lo hemos llamado Pachacama, que sería el equivalente a Dios o a Jehová, ¿no? Entonces, en ese interín es que yo también decido, en algún momento dije, no, quien me va a dar la capacidad de entender el mundo y la vida es la biología, ¿no? Y así es que me animé a estudiar biología y la influencia de muchos colegas ahora biólogos, mis maestros en la UNSAG, quienes vieron que yo miraba diferente, obviamente, la biología, ¿no? Y así es que muy apasionado ahora en la biología, ¿no? Interesante. Sí. Y esta última... De alcalde. De alcalde, porque además hay que decirlo, David, tú llegaste a ser electo por un partido que se llama Tierra y Libertad, ¿no es cierto? Que ahora ya no existe. Y creo que hiciste dos gestiones muy buenas además, ¿no? En una zona principalmente que tiene un componente rural bastante grande, ¿no? Agrario, no es un distrito muy grande tampoco, pero bueno, creo que ha sido es una experiencia sin duda que hay que valorar, paradigmática. ¿Cómo te metiste esto de la política? Porque también es eso, ¿no? Es decidirse, entrar a la política, ser parte de un gobierno local, militar en un partido político, porque ahora también eres militante de un partido político, sigues en la política, pero ¿cómo fue esa tu decisión? Y a ver si nos puedes contar algo también de esa experiencia, ¿no? Sí, yo creo que en algún momento decía, quien tiene la culpa de todo esto es mi señor padre, ¿no? Don Urbano, que también fue regidor 2 veces en mi distrito, ¿no? Yo tendría esos años, 5, 6 años, cuando mi papá militaba también en izquierda y venían pues las reuniones desde Lima, ¿no? Esas fechas venían Javier Pérez de Cuellar, estamos hablando de Daniel Estrada, de nuestro Coscorruna, Manuel Downer, que en paz descanse también, y muchas otras personalidades de izquierda, y hacían escuela política aquí en Cusco, y mi señor padre, como regidor y autoridad, también iba a las reuniones, y yo pues detrás de papá, ¿no? Claro. Y entendiendo la política desde muy niño, ¿no? Entonces, y luego, ¿cómo decido militar de repente o empezar a trabajar? Bueno, yo ya en el colegio destacaba de repente con algunos liderazgos. Ya culminando el colegio, yo soy fundador y cofundador, entre muchos otros amigos que seguramente lo van a ver, este podcast. Y fundamos la Red Juvenil de la zona noroccidental del Cusco, ¿no? Que es el distrito de Cusco desde lo que decimos Ajramayo hasta el arco de Ticatica, ¿no? Donde había en ese momento más de 84 barrios, ahora tenemos casi 100. Entonces, ahí formamos la Red Juvenil de la zona noroccidental del Cusco y empezamos a liderar. Gracias a esos liderazgos, también me invitan a ser vicepresidente del Frente Defensa de la zona noroccidental del Cusco, ¿no? De una población muy importante. A raíz de esos liderazgos, que también en la universidad, ¿no? En la universidad yo estaba en consejo de facultad, biología, no coincidí mucho con el pensamiento de los demás porque la gran mayoría ayudaba en los grupos políticos que hay en la UNSAG
para un candidato a rectoría, ¿no? Yo dije, no, aquí no podemos estar de esa forma. Saqué mi propio grupo, Juntos por Biología, recuerdo, y ganamos el consejo de facultad, ¿no? Y con algo propio. Pero con esos liderazgos creo que generé cierta visibilidad, ¿no? Política. Y en eso me invitaron varios partidos políticos para ser regidor en la Municipalidad Provincial del Cusco. Pero bueno, yo recuerdo mucho esta reunión. En esos años, el Ministerio de Economía y Finanzas invitaba a reuniones para ver las brechas sociales que existían en la región y en el país. Yo asistí a una reunión de ello, del Ministerio de Economía y Finanzas, en el que decía que el distrito de Corca, mi distrito, mi comunidad, es el distrito más pobre de toda la región del Cusco. Y el cuarto a nivel nacional. Y esa estadística lo había trabajado Foncodes, ¿no? Uh-huh. Entonces, perdonen, en eso, yo dije, tengo una invitación para ser regidor. Y también en algún momento dije, y mi distrito está en pobreza, en extrema pobreza, es el cuarto más de todo el país. En el país tenemos más de 1,800 municipios. Y el cuarto más pobre. Y el cuarto más pobre, ¿no? Entonces, los ejemplos que ponía el Ministerio de Economía y Finanzas era decir, mira, lo que hace Corca jamás se debe hacer. ¿Cómo es posible que sigan pavimentando calles cuando no hay agua ni desagüe? ¿No? ¿Cómo es posible que compren vehículos cuando de repente ni siquiera, digamos, hay posibilidades y sus recursos son poquísimos? Y la tasa de crecimiento de mi distrito era negativo. Claro, o sea, la gente se iba. Se iba. Y no había un colegio secundario en todo mi distrito, siendo un distrito del Cusco, ¿no? Entonces ahí la capacidad de indignación que uno tiene y la trascendencia de haber conocido, dije, no, voy a rechazar de repente esta posibilidad así. Y paradójicamente, casi paralelo, mi comunidad, la comunidad campesina de Cusibamba, me invita a una asamblea. Y en la asamblea nos juntan a 3 personalidades connotadas de la comunidad y nos dicen, los 3, la comunidad ha decidido que vamos a tener un candidato de la comunidad. Y entre los 3, pues yo siendo el más joven, esa fecha tendría 28 años, ¿no? Entre los demás compañeros, logré ganar esa votación interna de la comunidad. Uh-huh. Y la comunidad también determinó, dijeron, ¿no? Que también a tus regidores vamos a elegirlos en asamblea. Entonces, me convertí en el candidato más joven de la región del Cusco, ¿no? En ese momento, a los 28 años, ¿no? Y acepté el reto, sí, logré ganar en primera las elecciones en el distrito de Corca el año 2011. Muy importante lo que nos cuentas también, porque me ponía a pensar mientras nos contabas un poco tu historia y esta experiencia, porque hemos hablado de las noticias de este momento y claro, tenemos unas noticias que nos llevan al pesimismo, ¿no? Y sin embargo, ahora tú nos cuentas una historia tuya, ¿no? Y esta experiencia donde más bien lo que vemos es todo lo que podemos hacer, de lo que somos capaces y de dónde venimos, ¿no? Que creo que eso es muy importante, ¿no? Tú muchas veces has contado varias experiencias, por ejemplo, que tienen que ver con cómo puede superarse los problemas de alimentación que tiene, ¿no? Una zona rural, productiva, y sin embargo tiene problemas como suele ocurrir de anemia, desnutrición, ¿no? Acceso a servicios básicos, efectivamente, como tú lo mencionas. Y ahora estamos hablando mucho del buen vivir, ¿no es cierto? Claro, y me parece importante esta conversación porque vemos cómo se vincula nuestra cultura, las posibilidades también de vivir de otra manera, de vivir mejor realmente, ¿no? ¿Qué cosas nos podrías decir sobre eso, David? Un poco relacionándolo además con las cosas que has hecho, porque tú has hecho muchas cosas en 2 periodos de gobierno además, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco. Además creo que en pandemia te tocó también, ¿no? Después, sí. Después de la pandemia. Exacto. No, claro. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Antes, ya. Sí, y miren, justamente relacionando todo ello, uno empieza a ver las brechas, ¿no? Y Corca, por ejemplo, en ese momento teníamos 89% de anemia y desnutrición de todo el distrito. Imagínate. Sí. Y aparte de ello, no solo eso, no teníamos un colegio secundario, ¿no? Y yo recuerdo que con esta institución, con la ONG Guamán Poma de Ayala, hicimos una línea de base así muy rápida de la capacidad productiva del territorio, y Corca solo producía el 12% de lo que come. Entonces tú decías, obviamente un territorio que produce solo el 12% de lo que come
obviamente va a tener pues 89%, o sea, de cada 10 niños, ¿no es cierto? Uno estaba regular y los demás estaban mal. Entonces, ¿qué futuro le espera a Corca, no? Entonces, uno lo que tiene que hacer es igual que los incas. Los incas nunca han mirado una riqueza monetaria. Oye, ¿cuánto hay en el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuánto de oro, de cobre? No. ¿O cuál es el PBI? O cuál es el PBI, ¿no? ¿No? O decir, no, ¿cómo está tu pía de la municipalidad, no? No, lo primero que han hecho los incas es decir, oye, ¿qué recursos, qué potencialidades tenemos en el territorio? ¿No? Oye, tú dices, oye, yo tengo papa, variedad más de 3,000, puedo producir quinoa, o sea, acá tengo agua, acá tengo territorio, tengo suelo, tengo mano de obra, tengo una capacidad. Entonces, lo primero que en el mundo debemos trabajar es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Y entonces nosotros dijimos, mira, nosotros no vamos a enseñar a darles pescado, les vamos a enseñar a pescar al territorio, ¿no? Y es en eso que nos proponemos, pues, trabajar la parte productiva, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar y en algún momento, con los pocos recursos que tenemos, empezamos a hacer sistemas de riego. Porque un suelo que tengamos, ya sea por más altura que sea, si no tiene agua, no va a ser productivo. Si no lo vas a abonar ese suelo, tampoco, ¿no? Por eso es importante el tema de fertilizantes orgánicos, incluso los inorgánicos, ¿no? El recurso hídrico. Otra de las cosas importantes también es la infraestructura vial a campos de cultivo. Yo cuando fui veía cómo nuestros hermanos, por ejemplo, agarraban la chaquitaglia, que es ancestral, que es válido, es una tecnología válida para ahora y para siempre, pero en partes planas pues podías poner tractor y la gente seguía trabajando con chaquitaglia, ¿no? Entonces decían, hoy falta tecnología agraria. Para que entre esa tecnología agraria, los tractores, los vehículos para la cosecha, tiene que haber infraestructura vial. ¿No es cierto? Claro. Y aparte de ello hay que comprar estas tecnologías, ¿no? Entonces tienes que tener, y luego de ello tienes que impulsar proyectos productivos que sean sostenibles, ¿no? Y yo hacía la comparación y prefiero hacerla de repente ahora para que haya una lógica, ¿no? Yo decía, oye, para digamos vender un ganado vacuno desde que nace, ¿cuánto tiempo tienes que criarlo? Mínimamente, Álvaro, se criaba 3 años un ganado vacuno. ¿Ya? Y esas fechas se vendía a 1,000, a 1,200 soles, ¿no? Y si tú multiplicas un año, tiene 365 días. Por 3, estás hablando de 1,095 días, más o menos, si mal no estoy mal. Entonces, ese campesino, por criar ese ganado vacuno, tendríamos que su recompensa era 1 sol por día. Sí, pues. Pero si a ese 1 sol le quita su tiempo, claro, su alimentación, es mucha inversión de tiempo. Es mucha inversión de tiempo y energía. Claro. Y para que un ganadero se lo lleve, y ese ganado no lo come la población rural. Ese ganado se va a un camal y esa es vendida, obviamente, en las carnicerías a otros. Pero, claro, pero ese productor que está en el campo, ese niño, sigue por eso con anemia y con desnutrición. Entonces ahí dijimos, ¿qué hacemos, no? Para que haya tanto para vender como para comer. Y empezamos a decir, oye, ¿qué animalito pues es prolífico y está más cerca y que te va a dar? Y ahí empieza lo de los cuyes, ¿no? Entonces, luego dijimos, oye, nosotros no podemos pensar en chiquito, hay que pensar un poco en grande. Y yo veía que los programas sociales del Estado, por ejemplo, el mismo Foncodes, los gobiernos locales de ese entonces, la gran mayoría decían, arregla en tu casa un espacito y ponte 4 o 5 jaulitas de cuye, ¿no? Foncodes te daba como premio 10 cuyes y empieza a criarlos, ¿no? Pero con eso no garantizas ni alimentación ni ingresos, ¿no es cierto? Pues nosotros dijimos, vamos a ser audaces. Y yo le decía a los hermanos campesinos en quechua, le decía, guayete, adobe siqueita cangri, achanquichu manacho, ¿no? Tú sabes sacar adobe, Ari. Romita, cacamanto, orjuram su mancho. Podemos sacar piedras de nuestros cerros, Ari, ¿no? Entonces, vamos a trabajar como han trabajado nuestros niños en Mita. Mita, en un inicio en los incas, era el trabajo. Con Mita se ha construido Sacsayhuamán, Machu Picchu, claro. El trabajo colectivo de todos para todos, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a hacer Mita, pero para hacer nuestros galpones de cuyes, ¿no? Claro. Entonces dijimos, y vamos a hacer galpones de cuyes de 140 metros cuadrados. Y nuestros hermanos decían, ni mi casa es tan grande, decían.
es que si hacemos una cosa chiquita, no va a haber ni para comer ni para vender. Y nuestro primer problema ahorita es la alimentación y es nuestros ingresos. Entonces, construyendo una cosa así, sí se puede. Empezamos a construir los galpones de cuyes y le dijimos, mira, tú pones la piedra, tú pones los adobes, ¿no es cierto? Incluso los rollizos, los palos, porque existían los bosques de eucalipto que tenemos en el sitio, pero yo como gobierno local voy a poner la calamina, los tragaluces, las calaminas transparentes, más la asistencia técnica permanente y especializada, que ahí está el éxito de repente de este proyecto. Uh-huh. Entonces empezamos a construir galpones de 140 metros cuadrados con una capacidad de 600 a 800 cuyes por cada uno de los galpones. Y empezamos con algunos proyectos también a comprarles los cuyes, a seleccionar sus cuyes y enseñarles la crianza de los cuyes, ¿no? Entonces, vamos venciendo así, ¿no? Claro. Entonces hay que convertir. Entonces la reflexión pasa por acá, Álvaro. Uh-huh. Mire, ¿cómo estamos hablando hoy de un solo recurso, ¿no? Otro día hablaremos de los invernaderos, de los hongos, porque yo lo que he trabajado es una diversificación productiva para garantizar seguridad y soberanía alimentaria en el territorio, ¿no? Entonces empezamos a construir y los hermanos recuperaron dignidad, tenían chacras para trabajar los pastos, ¿no? Tenían las capacidades y empezamos a trabajar con los camayos, con los yachachis, ¿no? Que son sabios andinos que saben la crianza de los cuyes de la mejor forma técnica. Entonces, en quechua se dice, ¿no? Imatapas y yachanqui ruaspa, mana anispacho. Todo se aprende haciendo y no diciendo, dice. Entonces, los yachachis, una gran ventaja es que ellos van a la casa y te enseñan cómo se hace, ¿no? Cómo se siembra, cómo se selecciona, todo. En cambio, muchos técnicos o ingenieros, pues, solo dicen, haz esto, haz aquello, ¿no? Claro. Entonces, es diferente, pero en nuestra aprender haciendo. En nuestra cultura es imatapas, yachanqui, ruaspa. Todo se aprende haciendo y no diciendo. En otras palabras, te dice, tiene que haber coherencia entre lo que dices y lo que haces, ¿no? A ver, y tú tienes que demostrar. Hicimos un reciclaje, vamos a decir, de los mejores talentos en nuestra región en crianza de cuyes, en invernaderos, en cultivo de hongos y todos ellos, y los llevamos al distrito y les pagamos lo que teníamos que pagarle para que ellos hagan obras en el cerebro y en el corazón de la gente y que se generen capacidades productivas por parte de ellos, ¿no? Y así nos convertimos ahora en uno de los mejores productores de cuye de la región, ¿no? Y en este caso, ¿no? Y eso fue una etapa, ¿no? Por eso te cuento, otro día contaremos las otras experiencias, pero eso implica hacer sistemas de riego, hacer lo que es la cadena de cosas, ¿no? Sí, la asistencia técnica permanente y especializada es la que te garantiza la capacidad productiva del territorio. Sabemos que la convención, por ejemplo, su potencialidad es el café, pero no somos el mejor productor de café. ¿Por qué? Porque no le damos la asistencia técnica permanente y especializada en el territorio y no lo visionamos tanto la cadena productiva ni la cadena de valor en su integridad. Y los programas que tiene el Midagri, por ejemplo, en este momento, no se asemejan siquiera para poder articular todo ese esfuerzo. Por eso que la estructura del Ministerio de Agricultura pues no obedece a nuestra realidad. Sí, pues. Entonces, bajo esos esquemas empezamos a trabajar en Corca. Y al culminar mi gestión, ¿no? De 12% de capacidad productiva, yo lo dejé en 76% de capacidad productiva del territorio. Entonces, terminé el 2018, el 2019 pasó, el 2020 llega la pandemia. Y en mi distrito, pues ellos producían, porque teníamos invernaderos donde se producían hortalizas, frutas, como las fresas y otros. Hemos sido los primeros productores de hongos de todo el país, del hongo Pleurotus ostratus, bajo un proyecto de inversión pública. Habíamos multiplicado, hemos hecho más de 700 hectáreas de sistemas de riego en Corca, lo cual ha devuelto pues casi 6 veces más su capacidad productiva a campo abierto de nuestro territorio. Los galpones de cuyes estaban en todo ello. Entonces, ahora el productor, o en ese momento, el productor campesino de Corca ya producía casi el 80% de lo que come. Entonces, eso le ha dado sostenibilidad, ¿no? Claro. Entonces, ahí viene la Yincausa y lo que dices, Álvaro, ¿no? Y eso de la Yincausa y también, como decíamos, para nuestros incas, para los primeros gobernantes eran el Alincauce. Luego para los gobernantes intermedios, vamos a decir, era el Sumajcauce. Pero llega Pachacútec y ya no te busca el Sumajcauce ni el Allincauce, ya te busca el Capajcauce. Por eso se construyen los Capajñán, ¿no? Y el Capajcauce, Capaj no quiere decir millonario, rico, porque en la época de los incas no había pues moneda.
Hapag era tener una vida en plenitud, sin limitaciones, ¿no? Y Hapag era ese territorio productivo. Entonces, es otra idea de la riqueza. Es otra forma de ver la riqueza, ¿no? Que creo que el Occidente tiene que seguir aprendiendo de nosotros, ¿no? Y era en función a las potencialidades que antes te decía, ¿no? Entonces, creo que esa mirada tenemos que trasladarlas. O sea, nosotros tenemos tantos elementos culturales, los incas han desarrollado tanta ciencia y tecnología productiva, han hecho mejoramiento genético de lo que no se tiene, digamos, una data tan clara de repente, pero hoy la genética, la biotecnología nos da la razón y la cladística de que efectivamente los incas han sido los mejores genetistas del mundo, ¿no? Los mejores genetistas. Y bueno, los hombres prehispánicos. Los prehispánicos, ¿no? O sea, miles de años de manejo, de adecuación del territorio. Los preincas, los incas se han dedicado a mejorar la capacidad productiva del territorio, a generar valor real. Y no, digamos, el cobre, el oro, la plata, era un adorno, ¿no? Una chala, ¿no? O sea, un adorno, ¿no? Entonces, esa forma de visionar es completamente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que gracias a eso, yo bajé la anemia y la desnutrición en mi distrito, ¿no? Al 6%. Imagínate. Al 6%, ¿no? Y recibí, obviamente, congratulaciones, reuniones con el MIRIS, con el Ministerio de Inclusión Social, con Vivienda, ¿no? En Jorca empezamos a hacer estos fogones mejorados que ahora en todo el país es un modelo que se ha sacado de Jorca, ¿no? Gracias al apoyo de Heifer Internacional, una ONG que también nos ha financiado para sacar esos modelos, ¿no? Ahí tengo que saludar al amigo David Fishman, que seguramente también tiene otra forma de ver la vida, pero no hemos tenido un encuentro, ¿no? Claro. Entonces, porque con plata solo del gobierno, o sea, solo de la municipalidad, las transferencias, no hubiésemos logrado, claro, porque es pésimo, ¿no? O sea, hay una forma de decir, en un territorio hay anemia, hay desnutrición, no hay agua, no hay colegio, no hay salud, y a ese territorio le das el presupuesto más ínfimo. Claro. Y a un territorio donde sí ya hay casi todos los servicios cubiertos, le sigues dando más, porque la forma de distribuir la riqueza es decir, hoy, ¿dónde hay población electoral? Exacto, es la economía política. No, ¿dónde hay más población? Ahí le doy más recursos. Claro. Cuando yo necesito poner más recursos, en donde existen las principales brechas de la humanidad que oprimen pues al ser humano y a la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Entonces, son formas diferentes de ver la política, ¿no? Entonces, yo creo que en esto, con esas características y con esa educación yo diría, de las ciencias biológicas y mis valores ancestrales y cómo, habiendo estudiado de cómo han gobernado nuestros incas, yo diría que ese sincretismo de las dos experiencias de mi vida han hecho que yo tenga una experiencia exitosa, pues del 11 al 18 como alcalde de nuestro distrito de Jorca. Bien, David. Bueno, los tiempos en estos espacios son muy cortos. Sí. Pero hay muchas cosas de las que podríamos hablar. Esperamos tenerte en otra oportunidad, ¿no? Para poder seguir conversando de varios temas, de varias de estas experiencias que creo que son valiosas, también para ponerlas en discusión en la ciudadanía, en nuestra región, ¿no? Para mostrar además, y en el país, para mostrar que hay otras opciones, hay otras alternativas que vienen además de nuestras propias raíces, que creo que eso es lo más importante. Bueno, hemos llegado así al final de nuestro programa. No sé si hay algo más que quieras agregar ya para despedirnos. Gracias, Álvaro. Sí, y yo quiero decirle algo y decirle un mensaje a nuestros jóvenes, a nuestro pueblo. Creo que la respuesta a muchos de nuestros problemas es en la forma como han gobernado nuestros ancestros, de cómo han visto la vida, ¿no? Muchos de ellos se han esforzado por dar calidad de vida, el Allincausa y el Sumacausa y el Japacausa, en función a nuestras potencialidades, ¿no? Pero hoy vemos en este momento, en la crisis tan difícil en la que estamos, más bien el Occidente, estos poderes hegemónicos, estos países hegemónicos, están viendo más bien esas potencialidades a nosotros y comprárnoslos bajo tierra, o comprarlos como materia prima y ellos darle el valor agregado y hacernos dependientes consumistas de todo ello, y para eso se prestan muchos profesionales. Por eso digo, a veces la ignorancia es muy atrevida cuando uno no conoce su territorio, cuando uno no conoce su biodiversidad, cuando uno no conoce su cultura,
su ciencia y su tecnología ancestral vigente para ahora y para después, sin que eso no signifique tener un sincretismo con la ciencia y tecnología del presente, pues vamos a sucumbir, ¿no? Entonces yo creo que es una invitación para que todos reflexionemos de cómo debemos ejercer la gobernabilidad, la gobernanza en el país para tener efectivamente un país próspero, ¿no? Como lo han tenido nuestros ancestros. Bien, David, muchísimas gracias. Y a todos los que nos ven, como todos los lunes, ¿no? Les invitamos a seguir viendo el campanazo. Vamos a tener seguramente en otra ocasión también a David. Vamos a hablar de varias cosas. Y bueno, hemos llegado así al final de nuestro primer campanazo del año. Muchas gracias, David, por estar con nosotros, y gracias al equipo también que siempre nos apoya para poder sacar adelante este espacio. Esperamos siga creciendo, ¿no? Será hasta una próxima oportunidad acá en Campanita, pero pronto será campanazo. Gracias. Gracias, David.